Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antigua Casa Sala. Hoy os traemos un DIY de lo más fácil y rápido para estas navidades. ¡Empezamos! Todos los artículos que vamos a utilizar y a ver a lo largo del vídeo los vais a encontrar en esta primera tarjeta de aquí. Por supuesto, si habéis llegado de casualidad o es la primera vez que nos veis, os animamos a suscribiros en el botoncito rojo de abajo, activando las notificaciones de la campanita para que YouTube os avise cada vez que realicemos un nuevo vídeo. Y si os sale gris es que ya estáis suscritos. Tal y como os decíamos, vamos a aprender a realizar algo parecido a estas estrellitas que estamos viendo en pantalla. Las podéis utilizar de muchísimas maneras, es decir, nosotros vamos a dar la idea de cómo hacer la estructura, os vamos a ofrecer también propuesta de cómo podéis decorarla, cómo podéis realizarle diferentes combinaciones, pero os va a permitir realizar piezas desde decoraciones o colgantes para el árbol, decoraciones para lo que serían las entradas de las casas, algún pendiente, algún colgante. La opción o el uso que vosotros le deis va a depender, por supuesto, del tamaño, del acabado, como vosotros decidáis. Va a ser una pieza bonita, hecha por vosotros y que además seguro que va a ser súper original. En este caso, por ejemplo, hemos trabajado con las tres puntas, que en este caso son dobles, son 6, con una estructura central que aún falta terminar, que veremos luego cómo podemos acabarla, pero también podemos realizar opciones un poquito más grandes, combinando otro tipo de materiales y así. Viendo cómo puede seguir el diseño, vamos a ver sobre todo qué vamos a necesitar. Sobre todo, sí que es muy importante, lo único que os diríamos que tenéis que tener en cuenta es elegir el material base o la estructura con la que realizaremos nuestro copo de nieve o nuestra estrella. En este caso yo estoy utilizando alambre de cobre de 0,07 milímetros, ideal para estructuras, pero que al mismo tiempo nos va a permitir enroscarlo o trabajarlo cómodamente sin que sea algo bastante duro o complicado de realizar. Si queréis decorar la estructura, como veíamos en este caso de aquí, también podemos incorporar un alambre, en este caso sí, más fino, de 0,03 milímetros, que nos va a servir para decorar la estructura. Recordad entonces que para la estructura vamos a necesitar un alambre de como mínimo 0,06, pero podéis hacer 0,07, 0,08, incluso si queréis algo más grande a nivel de decoración de hogar o así, podríais elegir los de aluminio de 1 milímetro de grosor. Y si queremos decorar la estructura, vamos a elegir un 0,3, 0,4 y algún 0,5 por ahí podría pasar también. Simplemente lo que vamos a realizar es cortar tres tiras o 3 secciones del material de la estructura. En este caso, por supuesto, va a depender del tamaño del que queráis vuestra pieza, ya que siempre es recomendable elegir un tamaño un poquito más largo de lo que acabará siendo para luego poder trabajarlo mejor, pero sí que en función de si queréis, como os decíamos antes, un colgante, un pendiente o algo decorativo, vamos a hacer unas dimensiones más o menos largas. En este caso, por ejemplo, estas tiras de aquí o estas secciones miden 10 centímetros y en este otro caso sería la mitad, 5 centímetros. Para la decoración o la composición del copo de nieve podemos utilizar prácticamente cualquier abalorio, perla, cristal, absolutamente cualquier cosa, por lo que este diseño va a ser ideal para aprovechar aquellos restos que siempre nos quedan o algunas piezas sueltas, siempre y cuando tengamos en cuenta que luego entre ellas tengan un poquito de combinación o queden más engamadas. Para trabajarlo también vamos a utilizar nuestros alicates básicos planos, el de corte, el de engarzar y uno plano. Y por supuesto, para rematar o asegurar la composición, nunca va a estar de más una puntita de pegamento de bisutería Hazulit. Vamos a realizar una primera práctica para ver cómo podéis hacer esta estructura. Para realizar la estructura, tal y como os decíamos, necesitamos 3 secciones o trocitos del metal de la estructura que sean del mismo tamaño y simplemente lo que vamos a hacer es realizar la colocación. ¿Cómo podemos fijar esta posición?
Alternativa número 1, enroscarlo como vamos a ver ahora, unos encima de otros para conseguir un centro unido. Luego veremos también cómo hacerlo más trabajado o más fuerte si le añadimos un poquito de alambre de bonsái o de cobre más finito para que aparte de ser más fuerte la estructura, también tenga un toque decorativo. Sin embargo, vamos a ver primero de manera más básica cómo realizarlo. Vamos a coger nuestros trocitos con un alicate plano. Y primero os aconsejaría que solo cogiéramos 2, ya que vamos a hacer una primera fijación, porque si queremos coger los 3 al mismo tiempo puede ser un poco más complicado, se nos pueden patinar o resbalar. Simplemente lo que vamos a hacer es sujetarlos por un punto con el alicate plano. Y a partir de aquí vamos a enroscar una punta encima de la otra. Vamos a incorporar ahora sí el otro trocito más o menos a la mitad. No os preocupéis si no sale exacto, porque recordad que siempre le vamos a estar dando un tamaño mayor que el que va a acabar resultando. Aquí se trata simplemente de ir enroscando unos encima de otro hasta ver que esto queda relativamente fijo. Por supuesto, tenemos que intentar que quede lo más apretado posible, ya que será el eje central de la composición, y que quede apretadito, es decir, que no quede abultado, porque si no visualmente puede quedar un poco mal acabado. Como veis, puede ser que después de la manipulación del alambre este quede ligeramente torcido o coja algún mal gesto, pero no habría ningún tipo de problema porque luego lo podemos volver a poner recto. Esta, por ejemplo, ya sería la estructura fija a partir de la cual podríamos ir insertando por las diferentes varillas la combinación de abalorios que vosotros queráis. En caso además de querer reforzarlo o añadirle un toque más alámbrico, podríamos hacerlo, como en este caso, con un trocito de cable de cobre de 0,3 milímetros. En este caso, el largo que vais a utilizar depende de la cantidad de trabajo o de enroscado que vayáis a hacer alrededor y, por supuesto, del tamaño del copo de nieve. En este caso, por ejemplo, yo tengo unos 50 centímetros y simplemente lo que voy a hacer es... Podemos hacerlo de varias maneras. Como os decía, es un diseño muy libre. Podemos bien empezar enroscando el extremo de uno de los lados en el centro y luego ir trabajándolo alrededor, o por el contrario, los 50 centímetros que en este caso voy a utilizar, colocarlos desde el centro. Es decir, que tendríamos 2 puntas luego del hilo por los cuales trabajar. En este caso, personalmente, voy a utilizar solo una punta y además, si queda algún huequito por la estructura, podemos aprovechar para pasarlo, y si no, va a ser tan fácil como colocarlo encima del centro, sujeto con el alicate plano, y a partir de aquí simplemente lo que voy a ir haciendo es dar como un trenzado o un envuelto alrededor de todas las puntas. Fijaros además que voy tratando de que cada una quede bien pasada y como manteniendo esta misma forma de estrella para que quede el núcleo más redondeado. En algunos casos lo podéis pasar doble o sencillo. No tiene una regla o un patrón concreto, como ya veis. Después, a mí me gusta cerrarlo un poquito más, chafarlo para que quede más sujeto, y además de esto darnos una resistencia mayor, pues nos va a hacer que tengamos un inicio de diseño más fuerte. A partir de aquí vamos a ir insertando las bolitas. Para que pasen bien, recordad que es importante que hayáis elegido unas piezas que tengan un diámetro correspondiente o superior al metal con el que estáis trabajando. En este caso, como hemos elegido 0,07, las perlas que vamos a pasar tienen ese agujero un poquito superior para que pasen más cómodamente. Fijaros que con el alicate plano vamos perfeccionando las puntas. Y a partir de aquí ya iríamos pasando las perlas y realizando este mismo proceso.
Voy a pasar una para que veáis cómo quedaría, pero para no hacerlo repetitivo vamos a partir de la que está empezada. Tenemos varias opciones de combinación, tal y como os decíamos. Podríamos jugar con varios tamaños, empezando en el centro con diámetros más grandes y cada vez que nos aproximemos al extremo ir poniendo bolitas más pequeñas. Combinaciones de materiales, de colores, totalmente a vuestro gusto. En este caso, para conseguir este efecto, lo que hemos realizado es colocar la perla en el extremo, daríamos una vuelta alrededor de la estructura, pasamos la perla y después vamos a volver a pasar, ejerciendo un poquito de tensión, el alambre por aquí. Para seguir en la siguiente punta simplemente giraremos un poquito la estructura, bajaremos por el lateral, daremos una vuelta más por aquí por la estructura para volver a quedar en el centro. Fijaros que aquí, por ejemplo, ya podríamos seguir haciendo lo mismo en esta y sucesivamente ir haciendo esto en sentido horario o antihorario si habéis empezado hacia la derecha o hacia la izquierda, y de esta manera ya tendríamos lo que sería la estructura. Una vez realizadas todas las diferentes bolitas de cada uno de los hilos, cortaremos el extremo inicial para que no quede ninguna rebaba y haremos exactamente lo mismo con este y lo esconderemos dentro de la estructura para que quede mejor acabado. Vamos a seguir haciendo el proceso en esta que ya teníamos montada. Como ya hemos realizado la estructura o la parte central, en este caso vamos a seguir con unas piezas más pequeñitas, ya que, como os decíamos, podemos combinar absolutamente todos los tipos de abalorios que tengáis. En este caso vamos a trabajar con Miyuki transparente del 15, del cual también os vamos a dejar la tarjeta en la parte superior, y fijaros que queda marcada más lo que sería la estructura. Simplemente lo que vamos a ir haciendo es enfilar 3 Miyukis por cada uno de los extremos de nuestra pieza. Como veis, ya va quedando formado y le hemos añadido 5 para que quede un poquito más larga. ¿Qué vamos a hacer ahora en estos trocitos de aquí? Tenemos varias maneras de terminarla. Fijaros que este ya sería considerado sobrante porque siempre, como os hemos comentado, es mejor hacerla un poquito más grande para trabajar más cómodos, y podríamos rematarlo de diferentes maneras. Manera número 1, pegar con Hazulit el último extremo o el último Miyuki o pieza que hayamos colocado para que quede una fijación transparente y cortar al ras esta pequeña punta de alambre de aquí. Podríamos hacer un engarce o pegar una bola que tuviera tope. Totalmente a vuestro gusto y a vuestro estilo. En este caso lo que voy a hacer es una pequeña doblez que me va a permitir que quede una puntita más rematada. Para hacer esto voy a cortar, pero no en el extremo del todo, sino que voy a dejar un pequeño margen y voy a doblarlo ligeramente sobre sí mismo. Al realizar la presión, tened especial cuidado que si habéis elegido unos abalorios muy pequeños de cristal, como sería el caso del Miyuki, puede ser que sin querer con la presión reventemos la última de las piezas. En este caso, fijaros que ya queda rematado, no queda ninguna rebaba ni ninguna punta, para que quede un terminado más seguro y más estético. Y vamos a realizar lo mismo en todos los extremos, menos en uno que será el que le haremos la anilla para tener una sujeción para colgarlo o conectarlo. Una vez hemos realizado el mismo proceso en todas las puntas, tal y como os decíamos, vamos a dejar una en la cual le vamos a hacer la conexión. Vamos a enfilar los 5 Miyukis. Por supuesto, esto va a depender del tamaño, por supuesto, como ya os hemos comentado. Fijaros que pese a ser 0,7 milímetros el grosor, los Miyukis pasan perfectamente. Listo, en este caso no vamos a cortar tan al ras, ya que vamos a realizar un engarce, tal y como os decíamos. Para ello vamos a usar nuestra pinza o nuestro alicate y desde el extremo vamos a ir enroscando hacia abajo hasta conseguir una anilla perfectamente cerrada.
Vamos a asegurarnos de que queda bien cerrada, ya que desde aquí podremos colgarle una anilla, una cinta o, por ejemplo, si los queréis utilizar como colgadores para el árbol de Navidad, podéis hacerlo con un trocito de nylon transparente y ponerle un trocito de cinta en la parte superior para que queden colgantes la mar de originales para vuestro árbol. Esperamos que os haya gustado las ideas que os hemos dado y, por supuesto, animaros a ponerlo en práctica, a darle vuestro toque, vuestro estilo personal. Y si lo hacéis y realizáis diseños con esta idea que os hemos dado hoy, recordad que nos haría muchísima ilusión que lo compartierais en las redes sociales, etiquetando a Antiga Casa Sala. De esta manera nosotros podemos ver cómo os han quedado los diseños, cómo los habéis realizado y, por supuesto, para que el resto de la comunidad también tenga otras ideas de cómo puede realizar el mismo diseño. Y además aprovechamos también la ocasión de parte de todo el equipo de Antiga Casa Sala para agradeceros la confianza que nos habéis otorgado este año 2019 y, por supuesto, porque vamos a seguir trabajando para ofreceros las mejores piezas, la mejor formación online y presencial para este año 2020 y, por supuesto, los mejores deseos para vosotros, vuestros seres queridos, y que tengáis unas navidades llenas de felicidad. Nos vemos el año que viene. Hasta pronto.